El manejo de la pandemia en México causó daños devastadores e inocultables, reflejados en un exceso de mortalidad de 808,619 personas. Casi 4 de cada 10 muertes sucedieron por fallas en la gestión gubernamental. Alrededor de 300,000 muertes se pudieron evitar. Es lo que determinó el informe final de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID-19 en México, elaborado y formado por 17 científicos, investigadores y profesionales. Dicha comisión, en su informe Aprender para no repetir, el cual consta de casi 400 páginas, remarcó las graves fallas en la gestión de la emergencia sanitaria por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo principal encargado fue el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell. El informe hace una evaluación de cada estado del país. Destaca que en Jalisco el porcentaje de mortalidad en exceso fue menor a los de la zona centro del país y también relativamente menor al de estados contiguos como Michoacán y Guanajuato. En Jalisco hubo exactamente 20,114 fallecimientos por COVID, que dividido entre 8,500,000 jaliscienses nos da una letalidad de 0.002. Traducido a cada 100,000 habitantes, la letalidad por COVID-19 fue 236 por 100,000 habitantes en Jalisco. En mortalidad en exceso, Jalisco se ubica por debajo de la media nacional con el 37% de muertes. De acuerdo con la comisión, los indicadores más relevantes de desempeño ante la pandemia de COVID que motivaron su investigación son 260 decesos por cada 100,000 habitantes. El estudio destaca la postura del gobierno de Jalisco, indicando que fue más precavida en comparación con las directrices del gobierno federal. México como país, 400 por 100,000 habitantes, casi el doble. O sea, finalmente, cuando tú analizas estrategias, cuando analizas programas, cuando analizas políticas de prevención, de atención, etcétera, lo tienes que medir en un indicador terminal, que es ¿cuántos murieron? El informe explica, por ejemplo, que Jalisco fue el primer estado en implementar un confinamiento obligatorio. Se decretó el cierre de escuelas antes de la medida nacional y volvió obligatorio el uso de cubrebocas. Desde el 20 de marzo del 2020, el gobernador Enrique Alfaro pidió a la población jalisciense que se confinara para reducir la propagación del virus. Yo creo que hubo muchos mensajes encontrados, contradictorios, muchos mensajes a los que les faltó contundencia a nivel federal. De acuerdo con el informe de la Comisión Independiente, la Ciudad de México se convirtió en la zona más mortal durante la segunda ola de la pandemia. De diciembre del 2020 a enero del 2021, la capital reportó 24% de las muertes en exceso, aunque solo contaba con el 7.3% de la población. Entre otras directrices a destacar es que en la entidad se creó la estrategia Radar Jalisco, que consistió en la elaboración de exámenes de laboratorio para diagnóstico de COVID a todos los pacientes con sintomatologías, sino también a los asintomáticos que habían sido contactos de personas con diagnóstico. ¿Eso qué generó? Generó la posibilidad de que tuviéramos un diagnóstico más certero del problema. En su informe final, la Comisión Independiente realizó algunas recomendaciones para las autoridades mexicanas, entre ellas la rehabilitación de órganos colegiados especiales en salud, la reconstrucción de las capacidades técnicas y administrativas del Estado en temas de vacunación, compra de insumos y medicamentos y sobre todo de regulación sanitaria. Israel Rangel, Mega Noticias.